Nuevamente, Señor, te damos muchas gracias, Jesús, por lo bueno que tú eres, Señor Jesús, por la misericordia tan grande, Señor, que tú tienes para con cada uno, Señor. Te pedimos, Señor, una vez más de tu ayuda, Señor. Que vengas tú, Señor, a prosperar tu palabra en el corazón de cada uno, Señor. Y venga a traer ese cumplimiento por lo cual es enviada, Señor. Ven y ayúdanos, Señor Jesús, a compartir esta mañana, Señor. Y a cada uno de los presentes, Señor, pues ven a traer tu claridad, Señor. Ven y tú disipa toda duda que pueda haber, Señor. Que no nos vayamos como venimos, Señor, sino que tú puedas sembrar una verdad en el corazón y en la mente, Señor. Tu nombre te lo pedimos, Señor Jesús. Ven y quédate con nosotros. Amén. Como la semana pasada se hablaba acerca de la ignorancia, de ignorar lo que Dios nos quiere hablar, transmitir. Esta mañana vamos a hablar un poco acerca, como continuidad, acerca de no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y para empezar, primero, a manera de pensar un poco, a veces preguntas que se hace el mundo actual y nosotros mismos aún, de ver tantas cosas que están sucediendo, tantos sucesos, tanta maldad, tanta depravación que hay. Y vamos a muchas de las veces a esta pregunta: ¿por qué hay demasiada maldad? ¿Por qué Dios permite todo esto? Y también muchas de las veces se pregunta la gente: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a estar esto así? Y para esto Dios nos da respuesta. Si traes tu Biblia, vamos a ver el versículo el capítulo número 6 en Génesis, en el versículo 3. Vamos a leer del 1 al 3. Dice así: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En Génesis hallamos, si casi la mayoría conocemos lo que es la historia que nos describe el Génesis, el mayor desastre que ha habido en la humanidad, el mayor, se pudiera decir, el diluvio universal, una catástrofe, algo que vino y acabó con toda la humanidad, con todo prácticamente, excepto una familia formada por 8 personas, que fue Noé. Toda la humanidad fue destruida completamente. No quedó nada, no habitó nada, todo fue destruido. Todos los animales y aves perecieron, salvo aquellos que estaban en el arca.
¿Por qué Dios envió el diluvio y causó esta enorme tragedia? No sé si has puesto a pensar un poco, a profundizar por qué. Aquí nos describe un poco en lo que es en el capítulo 6, que la maldad ya era mucho, ya era demasiado. Y ya no lo podía tolerar Dios. Y para esto, por ejemplo, entender un poco, Dios mirando su creación y mirando cómo se estaban destrozando ya entre ellos mismos, entre la propia gente, su propia creación. No sé, ha sido testigo o al que nos tocó cuando nos regañaban de niños, que se estaba peleando entre hermanos, cómo venía mamá o papá. No venía con una llamada fuerte y poner un alto total, porque no puede tolerar un padre de familia ver que sus hijos se estén dañando. En este caso, Dios vio toda la maldad que había y ya no estaba permitiendo. En su corazón le dolió a Dios ver toda la maldad que ya acontecía. Fíjate cómo dice ahí en el versículo del mismo capítulo, en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya no había nada bueno en ellos. Como te describí ahorita, Dios viendo todo eso, dice en el pasaje siguiente, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Te has puesto a pensar un poco qué es lo que piensa Dios de cada uno de nosotros? Rechazamos su palabra, venimos, nos congregamos. ¿La palabra se quedará realmente en nuestra mente o es desechada? Ponte a pensar un poco. ¿Se agradará Dios de la vida de uno? Vamos a ver un poco cómo, desde dónde inicia todo esto. Voy a tratar de explicar desde dónde surge todo esto al punto que llegamos aquí. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y se casaron con las que más les gustaron. Aquí es importante ver cada detalle de lo que la Biblia nos describe. Fíjate cómo nos describe en el versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí hay algo que sí es importante decir. Aquí habla de dos tipos de personas. Habla acerca de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, que no es lo mismo. Los hijos de Dios, o se pudiera decir ahorita en la actualidad, son aquellos que han sido perdonados, lavados con la sangre de Cristo. Y los hijos de los hombres, pues son los que no creen en Dios, los que no caminan con Dios. Ahora, te podrás preguntar,
el matrimonio en sí mismo no está condenado por Dios. Él mismo lo instituyó, Él mismo lo creó. Él fue el que al principio celebró la primera boda, por decirlo de esta manera en el libro del Génesis. Él le dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Y luego si te vas al Nuevo Testamento también nos habla un poco acerca de que honroso es el matrimonio en todos. Es algo que Él, a los ojos de Dios, es bueno. Pero aquí hay un punto importante. Se mezclaron. Y es algo que a Dios no agrada. ¿Por qué? Porque simplemente cuando Dios da una instrucción, debe de hacerse así tal cual como Él dice. No basado en lo que nosotros pensamos o vemos. Fíjate aquí en el libro en lo que estamos viendo, los hombres fueron de alguna manera seducidos por lo que vieron. Llenó su ojo. De alguna manera se puede decir por la belleza o por lo que vieron. Y pues se casaron con estas mujeres. ¿Cuál fue el primer problema? El problema radica más bien en quiénes se casaban y en aquello que los atraía entre sí, lo que había en el corazón. Ahorita en la actualidad, por ejemplo, joven, mujer, hombre, hay muchas cosas por las cuales debes de pensar antes de dar ese paso. Y principalmente, saber en quién tú estás poniendo tu mirada y la confianza para en un futuro los hijos que vienen. ¿Sabes por qué? Lo digo de esta manera. Porque aquí los hijos de Dios se juntaron con los hijos de los hombres y simplemente se mezclaron. ¿Qué es lo que sucede cuando tú mezclas o quieres juntar agua con aceite? A su parecer, parece cuando lo sacudes y estás dándole, pareciera que ya se revolvió y se hizo y que están juntos en una sola. Pero ¿qué pasa? Lo dejas un rato, un tiempo, y cada quien está por separado. ¿Por qué? Porque no pueden mantenerse unidos. Por mucho que se junten, no pueden. Por la razón muy simple. No tienen el mismo pensamiento. Uno va a caminar a la derecha y otro a la izquierda. Y siempre va a ser un problema. Para empezar. Y eso no va a traer tampoco honra a Dios. Fíjate, en aquel tiempo, para entender un poco el contexto de lo que estamos hablando, se observa que la raza humana se desarrolla a partir de dos linajes. Si leemos un poquito más atrás la historia, aquí vemos dos linajes que es el de Caín y Set. Y es importante tenerlo en cuenta para poder entender la escritura y poder entender este punto. Caín fue un asesino, rechazó la verdadera religión y la ley. Significativamente las escrituras registran, Caín se apartó de la presencia del Señor y habitó en la tierra de Nod. Su descendencia se volvió más sofisticada e inventó instrumentos musicales y trabajos en metal. Lamentablemente al mismo tiempo se volvieron cada vez más malvados. Lamec
no solo asesinó a un joven, sino que se jactó de su maldad, un descendiente de Caín. Esto era por el lado del linaje de Caín, y por el otro lado vemos todo lo contrario. En la familia del linaje de Set las cosas eran totalmente diferentes. Enoc caminó con Dios, vivió en comunión con Dios y le agradó. Era tan piadoso que jamás murió. Una persona que no vio muerte, que Dios se lo llevó directo al cielo. Un descendiente de Set. Estamos viendo cómo hay una gran diferencia entre uno y otro. También se nos habla otro, Lamec, que reconoció públicamente a Dios. Noé era un hombre justo e íntegro en su generación, y Noé anduvo con Dios. Los hijos de Set seguían la verdadera religión. Entonces, ¿cuál fue el pecado cometido? Mezclarse. El pueblo que se decía que era pueblo de Dios se había mezclado con los hijos de los hombres. Se decía pueblo de Dios y habían sido instruidos en la verdadera religión, pero escogieron esposas de un grupo muy diferente, las descendientes de Caín. Y aquí es donde llegamos aquí a este punto donde empieza el capítulo 6. Ahí pusieron su mirada por verlas bonitas, por verlas hermosas a su parecer. ¿Cuántas de las veces más lo puedo decir y sin insulto? A veces y sin discriminar a nadie. A veces ves a una mujer muy arreglada, muy atractiva físicamente, y todo está muy bien, al parecer. Abres una conversación y como que se viene todo abajo. Y dices, con esa boca comes, donde no es lo que se mira y que es lo que sale todavía aún. Y también ceno y almuerzo con esa misma boca. Todavía tienen ese descaro de decirlo. Pero ¿a qué voy con lo que te estoy diciendo? En la historia nos registra que estos hombres agarraron esas mujeres así, llenaron su ojo y se juntaron con ellas. Y de aquí empieza todo el desorden. ¿Por qué? Se empezó a multiplicar, a multiplicar, a multiplicar. Vio Dios que la maldad era demasiada. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días como 120 años. Esa palabra, no contenderé mi espíritu. Lo estaba meditando y en verdad que te da mucho temor. ¿Por qué? Date cuenta de una cosa. No siempre vamos a tener la oportunidad para buscar a Dios. Tú lo vas a buscar, pero Dios estará en la misma disposición, como dice aquí esta palabra, no contenderá mi espíritu para con el hombre. ¿Por qué?
porque Dios nos hace llamados, a veces muy directos, de alguna manera u otra, nos habla. ¿Y qué se hace? No va a contender siempre Dios para con el hombre. Bueno sería que comprendieras un poco que va a haber un límite donde ya no va a haber oportunidad. Eso que tanto se ignora, eso que tanto se desprecia, va a haber un límite. Dios ya no podía soportar cómo estaba ya la gente tratándose. Creo que no estamos tan lejos de cómo está el mundo actual en el que vivimos. Para donde quiera que voltemos, sea en mi mundo, en tu mundo, en tus áreas de trabajo, en tus hogares, donde quiera está igual, a donde quiera que voltees. Ponte a pensar, ¿no se estará arrepintiendo Dios ya de esta generación? ¿Cómo estará su corazón con cada uno de nosotros? ¿Y qué hace el hombre? Le da largas. No piensa, no razona. Va como este mundo en picada al mal. Se viene y se escucha y la palabra ya no afecta nada. ¿Qué sentirá Dios? Tanto menosprecio. Fíjate, Dios tuvo tanta misericordia antes de la destrucción del diluvio que todavía les dio 7 días. Pero ni aún así. La Escritura nomás registra que fue Noé y su familia. Nada más. Se endurece mucho el corazón. Bueno sería meditar que no siempre va a estar Dios a la disposición de uno. Es cierto, pero tampoco nos demos falsos consuelos. La misericordia de Dios es tan grande, es cierto, y su misericordia es nueva cada mañana, es cierto. ¿Y cómo se aplica aquí cuando Dios vino y destruyó todo? Si su misericordia es nueva cada mañana. Le dolió a Dios en su corazón haber destruido lo que Él había hecho, absolutamente todo. Los del linaje de Caín progresaron en su pecado, orgullo y violencia. Y en el linaje de Set se volvieron indiferentes a su herencia espiritual. Lo que antes ellos tenían, la bendición de ser hijos de Dios, esa herencia espiritual, ya lo habían dejado por casarse con estas mujeres. Lo mismo nos puede suceder en la actualidad, no de la misma manera, pero hay que tener cuidado. Hay un libro que habla acerca de cómo serían en estos días en los últimos días, acerca de profecías. Y mucho hace énfasis en que sería el materialismo que va a seducir en los últimos días. Y gente que está caminando simplemente va a ser seducido por eso.
Así como en aquel tiempo los hijos de Dios fueron seducidos por estas mujeres, en la actualidad no va a ser de la misma manera. Dios aborrece el matrimonio entre su pueblo y los no creyentes. Y eso en la actualidad sigue vigente. Dice la Escritura, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. No la hay. A consecuencia de todo esto, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente al mal. Ya estaba todo corrompido y la maldad era demasiado. Y aquí entramos un poco también donde Dios pone un alto a todo esto, al no tolerar y ver todo lo que ya estaba aconteciendo. Dios dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré. Dios ya había decidido lo que nos describe en este mismo capítulo. ¿Te has puesto a pensar si Dios ya ha decidido algo para cada uno de nosotros en estos tiempos? Es algo tan terrible que vengan los juicios al hombre por no poner por obra la palabra de Dios. Dios decide poner fin a todo ser. Es algo muy fuerte. A lo que te decía ahorita al principio, las preguntas que mucho se hacen. ¿Hasta cuándo estará la maldad? ¿Hasta cuándo estará todo esto? En aquel tiempo, Dios decide poner fin a todo ser, a todo. La respuesta de Dios a esta gran maldad: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Dios no permitió que la raza humana permaneciera eternamente en esta rebeldía. Ponte a pensar un poco. Si no hubiera sido la destrucción, ¿cómo estaría la actualidad ahorita? Pues demasiadísimo corrompido. La actualidad, hoy en día, ¿qué es? ¿Qué hay? Ya la gente, por ejemplo, no le puedes hablar tú, a veces para hablar bien, o a veces por un altercado automovilístico que tienes, y la gente responde ya con malicia. Ya no es, oye, ¿qué pasó? No, es malicia. Ya lo trae en su corazón, para donde quiera. Ya no hay nada bueno en su corazón. No son estos tiempos que nos describe más adelante en el libro de Mateo acerca de su venida. No podemos ignorar los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Tenemos que abrir los ojos y ver lo que está pasando, pero abrir los ojos no de una manera así, sino abrir los ojos a la luz de la Escritura, en algo muy espiritual.
y ver los tiempos en los que realmente vivimos, porque la maldad es demasiada, es mucha la maldad. Ya ahorita, por ejemplo, ayer iba allá por la carretera rumbo al trabajo y pasé a una tienda y estaba comprando unas cosas y un señor adelante de mí daba una barrita y pues se entretuvo entre lo que le pedía a la gente y me da esto y esto, y como eran varias cosas entre que le hablaban, recibía mensaje y de repente dejó el celular ahí y yo estaba atrás de él y luego ya casi se iba y le hablé, ¿verdad? Y oiga, se le quedó aquí el celular, cuando muchas de las veces, cuando no tienes un temor de Dios, ¿qué haces? ¿Qué se hace? Lo agarras, lo apagas y lo echas a la bolsa. Así es el mundo actual. Lo mismo pasa con una cartera. Se te olvida, se te cae y es muy difícil que se regrese. Y ahí te das cuenta cómo está la maldad afuera. Ponte a pensar un poco cómo estaba la maldad ya para aquel entonces. Ya era demasiada. Ya se había multiplicado. Lo que se había juntado ya era demasiado. Ya era necesario poner un límite. Así como el padre de familia no tolera ver a los hijos peleando. Tiene que poner un basta, un límite, un ya estén tranquilos. Pero fíjate cómo son las llamadas de Dios y cómo son los límites. Son tan aterradores que viene destrucción total, no nada más una estirada de orejas. Acá es totalmente diferente en las cosas espirituales. La orden que Dios fue acabar con todo y que no quedara nada. Eso nos debería de dar temor. Y pone su plan en marcha y empieza a dar instrucciones a Noé detalladamente cómo quería que se hiciera. Él empieza a construir el arca y le dice a Noé: he aquí yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de carne. Para destruir totalmente. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ya se había acabado toda oportunidad. Vamos a leer Mateo, allá en el Nuevo Testamento, si traes tu Biblia. Mateo 24, versículo 37, 38 y 39. Dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Muchas personas no creen que Dios va a venir. O muchos se expresan y dicen que no va a suceder. Fíjate cómo cada palabra en la Escritura tiene su cumplimiento en su orden. Y si te pones a ver todo lo que nos describe
los acontecimientos que nos están sucediendo, lo que hay en la actualidad. Simplemente son señales de que pronto se aproxima la venida de Jesús. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús explica lo que quiso decir con los días de Noé y se refiere a una vida centrada alrededor de las cosas normales, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Prácticamente lo que está ahorita. Tú ves venir, ir de arriba abajo, y se pudiera decir que no pasa nada. Pero Dios ya lo tiene esto contemplado y en su corazón, de que va a suceder, y que esos tiempos son los que ya estamos viviendo. Por eso el tema de la semana pasada se hablaba acerca de no ignorar, y se ponía énfasis en lo que es la palabra, la importancia que es para nosotros, el beneficio que nosotros recibimos acerca de poner nuestra mirada ahí, en meditarla. Los días de Noé también debemos recordar que también estuvieron marcados por violencia y depresión demoníaca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En aquellos días fueron advertidos por aquel juicio. Te preguntaría, ¿nosotros hemos sido advertidos de una u otra manera? ¿Tendremos alguna excusa válida que nos valga en aquel día? Que podamos decir, yo no escuché, no entendí. ¿Habrá alguna sola excusa? Creo que no la va a haber. Que Dios nos ayude a aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Vamos a terminar haciendo una oración. Señor, qué terrible y lamentable, Señor Jesús, es ser advertido de las cosas venideras, Señor, y no tenerte en cuenta. Te pedimos de tu buen espíritu, Señor, para que tú nos des claridad, Señor, y aún nos des tú la valentía para tomar decisiones, Jesús. Que podamos mirarte a ti tal cual eres, Señor. Porque este mundo cada día seduce más y más. Ayúdanos, Señor Jesús, a tener la mirada en las cosas de arriba. En tu nombre, Señor Jesús, te pedimos que tu palabra, Señor Jesús, siga, Señor Jesús, afectando cada uno de nosotros, Señor. Ven y tú trae esa sensibilidad, Señor, necesaria para cada uno, Jesús. Porque ciertamente tú no quieres la muerte del que muere, Señor. Tú ya lo has dado todo, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, a meditar en lo que escuchamos, en las advertencias que tú nos hablas. En cada cosa, Señor, ayúdanos a meditar en ti, en lo que se avecina, Señor. En tu nombre te lo pedimos y te damos muchas gracias, Señor Jesús. Amén.